Los principales obstáculos para una fácil conquista de Rohan por parte de Saruman eran Theodred y Éomer, porque el propio rey Théoden ya había caído en la influencia de Grima Lengua de Serpiente. Así empezaron los primeros enfrentamientos importantes entre Isengard y Rohan. La primera batalla de los Vados del Isen el 25 de febrero de 3019, donde, tras incansables asaltos a la posición de Theodred, el príncipe fue finalmente asesinado, dejando a Éomer como único obstáculo. Al día siguiente de la batalla, Éomer se enteró de que una tropa de orcos había entrado en Rohan desde Emin Muil al este. Sin que Éomer lo supiera, eran los mismos orcos que habían tomado prisioneros a Meriadoc Brandigamo y Peregrine Toug. Sospechando que existía una alianza entre Saruman y Sauron, quiso darles caza. Al final del 28 de febrero avistaron a los orcos en la frontera del bosque de Fangorn. Los rodearon y permanecieron vigilantes durante toda la noche. Después empezaron a realizar ataques pequeños con el objetivo de debilitar a la tropa. Lo hicieron hasta que llegó otra banda de orcos provenientes de Isengard, que venían con el propósito de reforzarlos. Los Rohirrim, al verlos, cargaron contra ellos y los derrotaron rápidamente, y como consecuencia rodearon aún más a la primera tropa. Con las primeras luces del nuevo día, los Rohirrim procedieron al ataque principal. Acabaron con todos los orcos y el propio Éomer mató a su líder Ugluk en un combate singular. Mientras tanto, los hobbits lograron huir al bosque de Fangorn. En el camino de regreso a Edoras, los Rohirrim se encontraron con Aragorn, Legolas y Gimli, donde después de tener una conversación les dio unos caballos y les permitió irse libremente, violando la ley de su país al dejar que unos extranjeros vagaran por Rohan sin supervisión alguna. Al volver a Edoras, fue hecho prisionero por lo que había hecho, hasta que Gandalf llegó y finalmente liberó a Théoden de la influencia de Grima. Théoden, después de ser informado de la derrota en la segunda batalla de los Vados del Isen, fue aconsejado por Gandalf para retirarse al abismo de Helm, donde se estaban refugiando muchos habitantes del Folde Oeste. Un capitán local llamado Ganlin el Viejo dirigía la guarnición de unos 1000 hombres. Con la llegada de Théoden, la fuerza de los defensores ascendió a casi 3000 hombres, lo suficientes para mantener simultáneamente la guarnición de la empalizada y de la fortaleza. Inmediatamente Éomer desplegó a sus hombres, distribuyendo la mayor parte sobre el muro del Bajo y también detrás en el abismo, donde la defensa parecía más incierta en caso de que el enemigo lograra entrar en la fortaleza. En un esfuerzo decisivo por entregarle Rohan conquistada a su amo Sauron, Saruman reunió a un ejército de 10.000 hombres compuestos por dunledinos, semiorcos, orcos y uruk-hai para destruir al rey Théoden y su gente en el abismo de Helm. El ejército llegaría a la fortaleza a la medianoche del 3 de marzo, pisándole los talones a Théoden y su compañía. Los uruks y los orcos invadieron rápidamente la primera línea de defensa, la empalizada de Helm, pero sufrieron muchas bajas en la retaguardia, llenando el foso hasta arriba gracias a los arqueros de Rohan que se replegaron tan rápido como pudieron hasta la fortaleza. Después de pasar la empalizada ya pasada la medianoche, los orcos se acercaron lentamente a Cuernavilla cuando empezó a llover intensamente y dispararon sus flechas por encima del muro. Sin embargo, no obtuvieron respuesta. Cuando se acercaron, unos al muro y otros a la rampa de la entrada recibieron una andanada de flechas y rocas por parte de los defensores que los hizo romper filas y replegarse. Pero los orcos nuevamente volvieron a atacar y se acercaron lo suficiente a Cuernavilla para intentar derribar la puerta con troncos de árboles, mientras sus arqueros los cubrían disparando flechas a los defensores en los muros. Pero fueron atacados y dispersados por un pequeño equipo de ataque liderado por Aragorn y Éomer desde una puerta que corría entre el borde del acantilado y la pared de Cuernavilla. Después de que el equipo hizo retroceder a los atacantes, se retiraron al ver que más orcos se acercaban para asaltar la puerta nuevamente.
Mientras corrían de regreso, unos orcos que habían permanecido en el suelo inmóviles como si estuvieran muertos se levantaron y derribaron a Éomer. Mientras Aragorn corría para salvarlo, un Gimli oculto entre las sombras se lanzó sobre ellos y acabó con los orcos, salvando a Éomer y dándole a Gimli sus primeras 2 bajas contra las 20 que llevaba Legolas. Se retiraron y apuntalaron la entrada, mientras la lluvia cesó y las nubes se disiparon. Los atacantes levantaron escalas para subir por el muro y aunque los defensores arrojaron varias, eran reemplazadas rápidamente hasta que fueron atacados por detrás por orcos que habían logrado atravesar la alcantarilla en la base del muro del bajo y estaban esperando una oportunidad para sorprenderlos. Gimli y Gandalf el Viejo, junto con unos cuantos hombres del Folde Oeste, atacaron a los orcos que habían logrado entrar en el abismo y acabaron con ellos. Gimli, después de obtener 21 muertes contra las 24 de Legolas, ayudó a bloquear la alcantarilla con piedras inundando el arroyo. Desafortunadamente, no mucho tiempo después, esta sección fue destruida en una gran explosión junto con una buena parte del muro del bajo, gracias al fuego de Orthanc, un invento de Saruman. Una enorme hueste de orcos se abalanzó sobre la nueva brecha y tras una desesperada batalla en el abismo y los remanentes del muro, ambos bandos sufrieron muchas bajas. Algunos de los defensores liderados por Éomer, Gimli y Gandalf se retiraron a las cuevas, mientras que el resto se abrió paso a través de una escalera que iba desde el abismo hasta la propia fortaleza, donde Legolas y Aragorn mantuvieron la posición hasta que todos los que pudieron escapar estuvieron a salvo. Durante la retirada, Aragorn tropezó y cayó y casi fue capturado por los orcos, pero gracias a la última flecha de Legolas y una roca que cayó sobre los orcos desde la muralla, Aragorn se salvó. Poco antes del amanecer, Aragorn se acercó a la puerta y les dijo a los orcos que morirían si no se rendían, pero los Uruk-hai se rieron de su amenaza e intentaron matar a Aragorn disparándole con sus flechas y casi lo lograron. Los orcos usaron nuevamente el fuego de Orthanc para poder destruir la entrada de la fortaleza y finalmente conquistar el abismo de Helm. Sin embargo, de repente, Théoden y Aragorn lideraron una poderosa carga de caballería fuera de la fortaleza al son del gran cuerno de Helm Mano de Hierro, seguidos por los defensores de Cuernavilla, alejando a los Uruk de los restos de la puerta. Al mismo tiempo, Éomer y Gimli lideraron a la compañía que estaba en las cuevas y expulsaron a los orcos del abismo. Todo el ejército de Rohan logró empujar al enemigo completamente hasta llegar al foso de la empalizada en el Valle del Bajo en el norte. En ese momento, Gandalf llegó en su caballo sombra gris junto con Erkebrand y 1000 soldados de infantería. Cargaron contra las huestes de Saruman y las atraparon entre el ejército recién llegado de Erkebrand y el ejército de Théoden y un bosque recién aparecido de árboles extraños. La lucha no duró mucho hasta que los Dunledinos soltaron sus armas y se rindieron mientras que los Uruk-hai huyeron. Menos de la mitad de los 10.000 orcos y Uruk-hai sobrevivientes entraron al extraño bosque y nunca más se les volvió a ver, ya que se trataba en realidad de los Ucornos recién llegados del bosque de Fangorn que acabaron con todos los enemigos restantes. Los Dunledinos que se rindieron fueron perdonados para su sorpresa, ya que Saruman había afirmado que los hombres de Rohan quemarían vivos a todos los supervivientes. Se verían obligados a retirarse a su país, detrás del río Isen, y nunca volver a cruzarlo portando armas. Por orden de Erkebrand, los prisioneros dunledinos fueron puestos a trabajar en la reparación de los daños en Cuernavilla antes de ser enviados a casa. Con esta batalla, las fuerzas de Saruman se desvanecieron y ya no podrían participar en la Guerra del Anillo nuevamente, ya que los Ents, mientras Cuernavilla era atacada, destruyeron Isengard y dejaron al propio Saruman como prisionero en la Torre de Orthanc. Mientras, a lo lejos, Frodo, Sam y Gollum fueron hechos prisioneros en Ithilien por Faramir y sus hombres.
Pero al darse cuenta de la importancia de su misión, Faramir demostró ser mejor que su hermano Boromir y dejó libre al portador del anillo, quien se dirigiría a Cirith Ungol para entrar en Mordor, pero tendría que enfrentarse con Ella la Araña, quien custodiaba los túneles cercanos.